Mi madre comentó durante el almuerzo del domingo. Es casi un alivio que lo hayas perdido. Un nieto tuyo traería complicaciones. Mi hermano murmuró. Ya es suficiente con el hijo de Julia. Él es el único que representa bien a nuestra familia. Me levanté de la mesa y salí en silencio. Pero al anochecer, recibieron una llamada de la policía. Hacía solo 3 días que había perdido a mi bebé. 3 días desde que el médico me había dicho con voz suave que mi cuerpo había rechazado el embarazo. Y ahí estaba mi familia, hablando de mi pérdida como si fuera una bendición durante nuestro tradicional almuerzo dominical. La mesa quedó en silencio cuando me levanté. Pude ver la expresión de mi padre, una mezcla de vergüenza y cobardía por no defenderme. Mi hermano Gustavo miraba su plato, evitando mis ojos, mientras que mi madre mantenía ese gesto altivo que la caracterizaba. Salí de la casa familiar y conduje sin rumbo por las calles de Buenos Aires. Las lágrimas nublaban mi visión mientras repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. Mi relación con Javier, un hombre de origen humilde que trabajaba como mecánico, había sido motivo de disgusto para mi familia desde el principio. ¿Qué dirán nuestros amigos, Luciana?, preguntaba constantemente mi madre. A mis 32 años, seguía importándole más el qué dirán que mi felicidad. Cuando les anuncié mi embarazo, la tensión en casa se volvió insoportable. Mi madre prácticamente me suplicó que considerara opciones, mientras mi padre guardaba un silencio doloroso. El aborto espontáneo había sido devastador. Javier y yo estábamos ilusionados con formar una familia, a pesar de la oposición. Él me había acompañado al hospital, me había sostenido cuando lloré hasta quedarme dormida, y me recordaba cada día que podríamos intentarlo nuevamente cuando estuviéramos listos. Pero la actitud de mi familia era la última puñalada. «Complicaciones», había dicho mi madre, como si mi bebé hubiera sido un inconveniente, un error que afortunadamente se había corregido solo. Aparqué el coche frente al taller donde trabajaba Javier. Estaba cerrado por ser domingo, pero sabía que él estaría allí, terminando un trabajo urgente. Al verme entrar con los ojos hinchados, dejó inmediatamente las herramientas y me abrazó sin preguntar nada. Le conté entre sollozos las palabras de mi madre y mi hermano. «Deberías alejarte de ellos, Luciana», me dijo con esa voz tranquila que siempre me calmaba. «No merecen tus lágrimas. Son mi familia», respondí débilmente, aunque cada vez me costaba más defender ese vínculo. «La familia debería apoyarte, no destruirte», contestó mientras limpiaba mis lágrimas con sus manos callosas por el trabajo duro. Pasamos el resto de la tarde en el pequeño apartamento que Javier tenía sobre el taller. Me preparó un té, pidió comida a domicilio y vimos películas antiguas que a ambos nos gustaban. Por unas horas, logré olvidar el dolor, tanto físico como emocional. Cuando regresé a mi apartamento era casi medianoche. Me sorprendió ver 3 llamadas perdidas de mi padre. Normalmente, después de nuestras discusiones, pasaban días sin contacto. Estaba a punto de devolver la llamada cuando sonó el timbre. Al abrir me encontré con 2 oficiales de policía. «¿Señorita Luciana Mendoza?», preguntó uno de ellos. «Sí, soy yo», respondí sintiendo un nudo en el estómago. «Lamentamos informarle que ha habido un incidente en casa de sus padres. Necesitamos que nos acompañe». El trayecto hasta la casa familiar fue una tortura. Los oficiales no me daban detalles, solo mencionaron vagamente un altercado. Cuando llegamos, la calle estaba llena de patrullas y una ambulancia. Vi a mi hermano Gustavo sentado en la acera, con la cabeza entre las manos. Mi corazón se aceleró. «¿Qué ha pasado?», le pregunté arrodillándome frente a él. Levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Papá y mamá discutieron después de que te fuiste. Fue por tu culpa, por defender tu estúpida relación con ese mecánico». Mis piernas flaquearon al escuchar a mi hermano culpándome. Noté que un paramédico se acercaba a él para revisar un corte en su mejilla. Mientras tanto, vi cómo sacaban una camilla de la casa. «¿Quién está herido?», pregunté con la voz temblorosa. «Papá intentó defender tu honor», escupió Gustavo con amargura. «¿Estás contenta ahora?». Mamá lo golpeó con un jarrón. Está inconsciente. Me quedé paralizada viendo cómo metían a mi padre en la ambulancia. Su rostro estaba pálido, con una venda ensangrentada en la cabeza. Mi madre apareció escoltada por 2 policías. Nunca la había visto así. Su perfecto peinado estaba deshecho, el maquillaje corrido por las lágrimas, y sus manos esposadas delante de ella. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos no había arrepentimiento, solo un frío desdén. «¿Ves lo que has provocado?», me gritó mientras la conducían al patrullero. «Siempre fuiste una decepción, desde el día que naciste».
Los vecinos observaban desde sus ventanas. Nuestra familia, siempre tan preocupada por las apariencias, ahora era el espectáculo del barrio. Una oficial se acercó para tomarme declaración. Apenas podía articular palabras coherentes mientras explicaba que no había estado presente durante el incidente. Según su hermano, dijo la oficial revisando sus notas, sus padres comenzaron a discutir después de que usted se fue. Al parecer, su padre le recriminó a su madre por sus comentarios sobre su pérdida. La discusión escaló y terminó con su madre arrojándole un jarrón. La oficial me miró con una mezcla de profesionalismo y compasión. Lamento lo de su pérdida, señorita. Esas palabras de una extraña, más amables que las de mi propia madre, me hicieron romper en llanto. Pasé la noche en el hospital. Mi padre estaba estable, pero seguía inconsciente. Tenía una conmoción cerebral y necesitarían hacerle más pruebas. Gustavo se negó a acompañarme. Ya has hecho suficiente. Fueron sus últimas palabras antes de marcharse. Llamé a Javier para explicarle la situación. Sin dudarlo, dijo que vendría inmediatamente. Mientras esperaba en la fría sala de espera, pensaba en cómo mi vida se había desmoronado en cuestión de días. Primero el aborto espontáneo, ahora esto. Me sentía responsable, aunque una parte de mí sabía que no había sido yo quien había arrojado ese jarrón. Javier llegó con un termo de café caliente y me abrazó sin decir palabra. Su presencia me reconfortaba más que cualquier cosa. Nos sentamos juntos, en silencio, esperando noticias. A la mañana siguiente, me permitieron ver a mi padre. Estaba despierto pero desorientado. Al verme, una débil sonrisa cruzó su rostro. Mi pequeña, murmuró extendiendo su mano hacia mí. Me acerqué y la tomé, luchando por contener las lágrimas. Lo siento, dijo con voz quebrada. Debí defenderte antes, no solo ayer, sino siempre. No hables, papá, necesitas descansar. No, necesito decirte esto. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente. Tu madre, ella nunca ha estado bien. Hay cosas que no sabes, Luciana. Cosas que deberías saber. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué cosas, papá? Pero antes de que pudiera responder, entró una enfermera para revisar sus constantes vitales. Me pidió que esperara afuera. Cuando volví a entrar, mi padre se había quedado dormido. Esa tarde, recibí una llamada de un abogado que se identificó como representante de mi madre. Me informó que ella había sido acusada de lesiones graves y que permanecería detenida hasta la audiencia. También me advirtió que no me acercara a la casa familiar por orden expresa de mi madre. Ella insiste en que usted no pise la propiedad, dijo con tono profesional pero incómodo. Me ha pedido que le informe que todos sus efectos personales serán enviados a su apartamento. Me quedé sin palabras. Incluso en esta situación, mi madre encontraba formas de rechazarme. El abogado carraspeó ante mi silencio. Hay algo más, señorita Mendoza. Su madre ha dejado instrucciones específicas. Si su padre no presenta cargos contra ella, usted debe comprometerse a romper toda relación con... Hizo una pausa revisando sus notas. Con el señor Javier Soto y, cito textualmente, volver al redil familiar como corresponde. La indignación me dejó sin aliento. ¿Me está chantajeando? Después de todo lo que ha pasado, solo transmito el mensaje, señorita. No soy responsable de su contenido. Colgué sin despedirme. La rabia bullía en mi interior. Mi madre estaba utilizando la situación para manipularme, para controlarme una vez más. ¿Cómo podía ser tan cruel? Cuando regresé a la habitación de mi padre, encontré a Gustavo junto a su cama. Me miró con hostilidad. ¿Qué hace él aquí?, espetó señalando a Javier, que esperaba en el pasillo. Está conmigo, Gustavo. Es mi apoyo. ¿Tu apoyo? ¿Te das cuenta de que por su culpa estamos en esta situación? Mi padre, que había estado observando en silencio, intervino con voz débil pero firme. No es culpa de nadie, Gustavo, y menos de Javier. Mi hermano pareció sorprendido por la defensa de mi padre. ¿Ahora lo defiendes? Mamá está en una celda por culpa de esta situación. Tu madre está donde está por sus propias acciones, respondió mi padre, y luego me miró directamente. Luciana, hay algo importante que debo decirte. Algo que he mantenido en secreto demasiado tiempo. El tono grave de su voz me alarmó. Gustavo también debió notarlo, porque se sentó, repentinamente atento. Tu madre no estaba bien cuando tú naciste, comenzó mi padre. Tuvo una depresión posparto severa. Nunca se recuperó completamente. Los médicos diagnosticaron un trastorno que nunca quiso tratar adecuadamente. Tu madre tiene trastorno de personalidad narcisista, continuó mi padre. Los médicos lo diagnosticaron cuando tú tenías apenas 2 años, pero ella se negó a seguir el tratamiento. Decía que eran tonterías, que ella estaba perfectamente bien. Me quedé helada. Siempre había percibido que algo no estaba bien con mi madre.
pero nunca imaginé que hubiera un diagnóstico formal. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté, sintiendo una mezcla de conmoción y alivio por finalmente entender. Mi padre cerró los ojos, visiblemente cansado, por cobardía, por conveniencia, porque era más fácil pretender que todo estaba bien, porque cada vez que intentaba intervenir, las cosas empeoraban. Gustavo se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. Mamá no está loca, solo tiene carácter fuerte». «No se trata de estar loca, Gustavo», respondió mi padre con paciencia. «Es una condición que afecta cómo se relaciona con los demás, especialmente con Luciana». «¿Por qué especialmente conmigo?», pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. «Porque tú», mi padre dudó, buscando las palabras adecuadas. «Tú siempre fuiste independiente, Luciana. Desde pequeña tenías tu propia personalidad, tus propias ideas. Con Gustavo fue diferente. Él siempre buscó su aprobación, se adaptó a sus expectativas, pero tú eras un recordatorio constante de que no podía controlarlo todo». Gustavo salió de la habitación dando un portazo. Javier, que había estado escuchando desde el umbral, se acercó y puso su mano sobre mi hombro en señal de apoyo. «Hay más», continuó mi padre, mirando ahora a Javier. «Tu madre viene de una familia humilde, Luciana. Sus padres eran trabajadores de clase media baja. Conoció a mi familia en la universidad, donde estudiaba con una beca. Cuando nos casamos, adoptó completamente el estilo de vida de los Mendoza. Renegó de sus orígenes, cortó relación con sus padres, cambió su acento, sus modales. Creó una nueva identidad. Me llevé las manos a la boca, atónita. ¿Mis abuelos maternos están vivos? Siempre me dijeron que habían muerto antes de que yo naciera. Viven en Córdoba. Tu abuela intentó contactarse contigo varias veces cuando eras niña, pero tu madre interceptaba las cartas». La habitación pareció girar a mi alrededor. Toda mi vida había sido una elaborada mentira. Las complicaciones que mi madre temía no eran por Javier, sino por lo que él representaba. Un recordatorio de sus propios orígenes, esos que tanto se había esforzado en ocultar. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», pregunté finalmente. «Porque es hora de que sepas la verdad, y porque…» Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Porque quiero que sepas que tu camino es el correcto. No cometas mis errores, Luciana. No te quedes con alguien por miedo o por las apariencias». Los días siguientes fueron un torbellino. Mi padre mejoró lo suficiente para ser dado de alta, pero decidimos que se quedaría en mi apartamento para su recuperación. Mi madre seguía detenida, esperando la audiencia. Gustavo no me dirigía la palabra. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, mi padre me entregó un sobre. «Es la dirección de tus abuelos en Córdoba», explicó, «y su número de teléfono. Creo que deberías llamarlos». Miré el sobre como si contuviera un tesoro invaluable. Familiares que nunca supe que tenía, una parte de mi historia que me había sido negada. Con manos temblorosas, marqué el número. Una voz anciana contestó al tercer timbre. «Diga, ¿hablo con Elena Suárez?», pregunté, reconociendo el apellido de soltera de mi madre. «Sí, soy yo». «¿Con quién hablo?». Tomé aire. «Soy Luciana Mendoza, su nieta». El silencio al otro lado de la línea fue seguido por un sollozo ahogado. «Lucianita, ¿de verdad eres tú?». Esa conversación cambió todo. Mi abuela lloró durante casi toda la llamada, preguntándome detalles sobre mi vida, contándome cómo habían intentado contactarme durante años. Me habló de las cartas devueltas, de las visitas rechazadas, de cómo finalmente se habían rendido cuando mi madre los amenazó con una orden de restricción. «Pero nunca dejamos de pensar en ti, mi niña», me aseguró. «Tenemos fotos tuyas. Un conocido que trabajaba en tu escuela nos daba noticias, nos pasaba fotografías de los eventos escolares. Acordamos que iría a visitarlos el fin de semana siguiente. Cuando colgué, me sentía como si hubiera despertado de un largo sueño. O quizás era más preciso decir que había salido de una pesadilla». La audiencia de mi madre se programó para ese mismo viernes. Asistí acompañada de Javier, a pesar de los mensajes de Gustavo advirtiéndome que no apareciera para no empeorar las cosas. Mi madre entró en la sala escoltada, tan perfectamente arreglada como le permitían las circunstancias. Ni siquiera me miró. Su abogado alegó enajenación mental temporal, debido al estrés y la conmoción por mi reciente pérdida. Me revolvió el estómago escuchar cómo utilizaba mi dolor como excusa. Cuando el juez preguntó si mi padre presentaría cargos, todos los ojos se volvieron hacia nosotros. Mi padre se levantó lentamente, aún débil. «No presentaré cargos formales, señoría, con una condición». El juez lo miró con interés. «¿Qué condición sería esa, señor Mendoza?». «Que mi esposa acceda a recibir el tratamiento psiquiátrico que ha estado evitando durante décadas».
Mi madre se giró, fulminándolo con la mirada. Su abogado se inclinó para susurrarle algo al oído. Finalmente, asintió de mala gana. Mi cliente acepta la condición, señoría, anunció el abogado. El juez dictaminó libertad condicional y tratamiento obligatorio. También se estableció una orden de alejamiento que le impedía acercarse a mi padre, al menos temporalmente. Cuando salíamos de la sala, mi madre finalmente me miró. No había arrepentimiento en sus ojos, solo un frío cálculo. Se acercó lo suficiente para susurrarme. Disfruta tu momento de triunfo, Luciana. Esto no ha terminado. Sentí un escalofrío, pero ya no tenía el mismo poder sobre mí. Por primera vez, veía claramente a mi madre, una mujer profundamente dañada que había transmitido ese daño a su familia. Ese fin de semana viajamos a Córdoba, mi padre, Javier y yo. El encuentro con mis abuelos fue abrumador. Elena y Roberto Suárez vivían en una modesta casa en las afueras de la ciudad. Al vernos llegar, mi abuela corrió hacia mí con los brazos abiertos, llorando sin control. Mi abuelo, un hombre alto de manos encallecidas por el trabajo, esperó su turno para abrazarme con fuerza. «Te pareces tanto a tu madre cuando era joven», dijo mi abuela, acariciando mi rostro, antes de que cambiara. Entramos a su casa, donde me esperaba una sorpresa. Las paredes estaban llenas de fotografías mías, de la guardería, de la escuela primaria, de mis graduaciones, momentos de mi vida capturados por alguien que se los hacía llegar, preservando así un vínculo que mi madre había intentado cortar. «¿Cómo consiguieron todas estas fotos?», pregunté, emocionada y confundida a la vez. Mi abuelo sonrió con picardía. «Tu tío Carlos». «¿Tío Carlos?» «El hermano menor de tu madre», explicó. «Otro secreto que te ocultaron. Carlos trabajaba como personal de mantenimiento en tu escuela. Fue la única forma que encontramos para mantenernos cerca de ti. Un tío. Tenía un tío que había estado cerca toda mi vida sin que yo lo supiera. La revelación me dejó sin aliento. ¿Cuántas más mentiras habría? Carlos vendrá más tarde», añadió mi abuela. «Está ansioso por conocerte formalmente». Durante esa visita, descubrí una nueva versión de mi historia familiar. Mi madre había sido una joven brillante pero insegura, obsesionada con ascender socialmente. Conocer a mi padre, heredero de una empresa de construcción, había sido su boleto a una vida que siempre anheló. El precio fue renegar de sus raíces, de su familia, de todo lo que consideraba inferior. Mientras mi abuela preparaba la cena, mi abuelo me llevó aparte para mostrarme algo, un viejo álbum de recortes. «Tu madre era talentosa», dijo, mostrándome artículos de periódicos locales. «Ganó concursos de piano, escribía poesía. Tenía un don para el arte que nunca desarrolló porque lo consideraba poco práctico». Miré las fotografías de una joven sonriente con un trofeo, tan diferente de la mujer fría que yo conocía. Era como descubrir a una extraña. El encuentro con mis abuelos y, más tarde ese día, con mi tío Carlos, fue como encontrar una pieza faltante de mi identidad. Por primera vez, sentí que pertenecía a una familia que me aceptaba incondicionalmente. Les hablé de Javier, de nuestros planes, del bebé que habíamos perdido. Mi abuela lloró conmigo, compartiendo mi dolor de una manera que mi madre nunca había sido capaz. «Tu madre era diferente antes», me contó mi tío Carlos mientras caminábamos por el jardín trasero. «Después de que naciste, cambió. Se volvió más dura, más obsesionada con las apariencias. Cuando intentamos hablar con ella sobre buscar ayuda, cortó toda comunicación». «¿Crees que pueda cambiar ahora?», pregunté, aunque sabía la respuesta. Carlos suspiró. «Para cambiar, primero hay que reconocer que se necesita ayuda, y tu madre nunca ha admitido sus problemas». Regresamos a Buenos Aires con una sensación de renovación. Mi padre parecía más liviano, como si compartir aquellos secretos hubiera aliviado una carga que llevaba demasiado tiempo. Yo me sentía fortalecida por el descubrimiento de esta rama familiar que me acogía sin condiciones. Sin embargo, la calma duró poco. Una semana después, Gustavo apareció en mi apartamento, claramente alterado. «Mamá está fuera de control», anunció apenas le abrí la puerta. «Ha despedido a todos los empleados de la casa, ha cambiado las cerraduras y está vendiendo cosas de papá. ¿Cómo es posible? Se suponía que estaba bajo tratamiento. Aparentemente ha convencido a su psiquiatra de que está progresando. Le han reducido la medicación». Gustavo se pasó la mano por el cabello, un gesto que me recordó a nuestro padre. «Y hay algo más. Ha presentado una demanda de divorcio, alegando abandono y maltrato psicológico por parte de papá». La noticia me dejó estupefacta.
¿Maltrato? Sí, ha sido exactamente al revés durante décadas. Lo sé, admitió Gustavo, y me sorprendió ese reconocimiento. Siempre lo supe, pero era más fácil seguirle la corriente. Dios, he sido un cobarde, Luciana. Ver a mi hermano tan vulnerable me conmovió. Siempre había sido el hijo perfecto, el que cumplía todas las expectativas de nuestra madre. Ahora parecía perdido, confundido. ¿Por qué vienes a contarme esto?, pregunté. Pensé que me culpabas por todo. Porque no sé qué hacer, confesó con sinceridad. ¿Y por qué? Porque necesito pedirte perdón. Por todo. Por nunca defenderte. Por dejar que mamá te tratara así. Por culparte cuando no eras responsable. Le ofrecí un café y nos sentamos para hablar. Me contó que nuestra madre había contratado a un abogado agresivo, decidida a quedarse con todo en el divorcio. También había iniciado una campaña de desprestigio contra mi padre entre sus conocidos, acusándolo de infidelidad y maltrato. Lo más grave, continuó Gustavo, es que ha estado vaciando las cuentas bancarias. El abogado de papá dice que ha transferido grandes sumas a una cuenta personal. ¿Papá lo sabe?, pregunté, preocupada por cómo afectaría esto a su recuperación. Sí, pero está extrañamente tranquilo al respecto. Dice que es solo dinero. Gustavo me miró fijamente. Hay algo más que no sabemos, Luciana. Papá actúa como si tuviera un as bajo la manga. Llamé a mi padre, que estaba hospedado en un hotel desde que mi madre cambió las cerraduras de la casa. Su voz sonaba serena cuando le pregunté por la situación. Deja que se quede con la casa y el dinero de esas cuentas, respondió con una indiferencia que me desconcertó. No vale la pena pelear por eso. Pero papá, es tu casa, tu dinero, el trabajo de toda tu vida. No todo mi dinero, Luciana. Y a veces perder es la mejor forma de ganar. Sus palabras crípticas me dejaron intrigada, pero no quiso explicarse más. Prometió que todo se aclararía pronto y me pidió paciencia. Esa misma tarde, recibí un mensaje de mi madre. Era la primera comunicación directa desde el incidente. El texto era breve pero amenazador. Espero que estés disfrutando de tu pequeña victoria. Pronto descubrirás que nadie gana contra mí, ni siquiera tu padre. Mostré el mensaje a Javier, quien me aconsejó ignorarlo. Es manipulación pura, dijo mientras preparaba la cena. Quiere provocarte, hacerte reaccionar. Lo sé, pero me preocupa lo que pueda estar planeando. Tu padre parece tranquilo al respecto. Quizás deberías confiar en él. Intenté seguir su consejo, pero no podía evitar sentir aprensión. Conocía a mi madre y sabía que era capaz de cualquier cosa cuando se sentía acorralada. 2 días después, la bomba estalló. Estaba en el trabajo cuando Gustavo me llamó, su voz temblorosa de rabia. No te imaginas lo que ha hecho mamá. Ha convocado una reunión de la junta directiva de la empresa familiar. Está intentando que despidan a papá como director general. ¿Puede hacer eso?, pregunté alarmada. Técnicamente, ella posee el 30% de las acciones como parte de su matrimonio. Con el apoyo de algunos miembros de la junta, podría conseguirlo. Salí inmediatamente hacia las oficinas de Construcciones Mendoza. Cuando llegué, la reunión ya había comenzado. Vi a mi madre sentada a la cabeza de la mesa de juntas, en el lugar que siempre había ocupado mi padre. Su expresión era triunfal mientras miraba a los miembros de la junta, todos hombres mayores que habían trabajado con mi padre durante décadas. Como pueden ver, caballeros, estaba diciendo cuando entré, mi esposo no está en condiciones de seguir liderando esta empresa. Su salud mental se ha deteriorado, ha estado tomando decisiones erráticas y ahora ha abandonado el hogar familiar. ¡Eso es mentira!, exclamé desde la puerta. Todos se volvieron hacia mí, sorprendidos por mi intrusión. Mi padre está perfectamente lúcido. Fuiste tú quien lo agredió y lo echó de su propia casa. Mi madre me dirigió una mirada gélida. Esta es una reunión privada, Luciana. No tienes derecho a estar aquí. Claro que lo tengo, respondió una voz a mis espaldas. Era mi padre, que entraba acompañado por un hombre que reconocí como su abogado. Luciana es parte de esta empresa, al igual que Gustavo. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi madre, visiblemente desconcertada. Mi padre se acercó a la mesa y depositó un sobre. Hace 5 años transferí el 51% de las acciones de la empresa a un fideicomiso a nombre de nuestros hijos, el 25% para Luciana y el 26% para Gustavo. Un murmullo recorrió la sala. Mi madre palideció. No puede ser, balbuceó. Necesitabas mi firma para eso. No para las acciones que heredé de mi padre, que constituían el 60% del total, explicó mi padre calmadamente. Tus acciones son del patrimonio conyugal, pero las mías por herencia son bienes propios que puedo administrar sin tu consentimiento. El abogado distribuyó copias de los documentos que confirmaban lo que mi padre decía.
Mi madre los revisó frenéticamente, buscando algún error, alguna forma de invalidarlos. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté a mi padre en voz baja. Porque sabía que tu madre intentaría manipularte para que votaras según sus deseos. Preferí mantenerlo en reserva hasta que fuera necesario. Mi madre se levantó abruptamente, tirando la silla. Esto es una traición, una conspiración en mi contra. No, Victoria, dijo mi padre con firmeza. Esto es proteger el legado familiar de tus impulsos destructivos. Sabía que algún día intentarías algo así, y solo tomé precauciones. Ella se volvió hacia mí, su rostro contorsionado por la rabia. Tú, siempre has sido tú, siempre buscando formas de ponérmelo en contra. Mamá, por favor. Intentó intervenir Gustavo, que acababa de llegar. ¿Y tú?, le espetó ella. Mi propio hijo, traicionándome por esta don nadie. Los miembros de la junta observaban la escena con incomodidad evidente. Mi madre pareció darse cuenta de repente de que había perdido el control, no solo de la situación, sino de sí misma. Su rostro, normalmente compuesto, reflejaba una furia descontrolada. «Esta reunión es una farsa», gritó, recogiendo sus papeles. «Mi abogado revisará cada línea de ese supuesto fideicomiso. Esto no quedará así». Antes de marcharse, se detuvo frente a mí. Su voz bajó a un susurro amenazador. «Disfruta tu momento, Luciana. Pronto descubrirás lo que significa tenerme como enemiga». El silencio que siguió a su partida fue roto por uno de los miembros más antiguos de la junta. «Roberto», dijo dirigiéndose a mi padre, «creo que deberíamos posponer esta reunión hasta que las aguas se calmen». Mi padre asintió, agradeciendo a todos su presencia. Cuando la sala quedó vacía excepto por nosotros cuatro, mi padre, Gustavo, el abogado y yo, finalmente pude respirar. «¿Por qué no nos dijiste nada sobre el fideicomiso?», preguntó Gustavo, aún procesando la información. «Porque conocía a tu madre», respondió mi padre con un suspiro cansado. «Sabía que intentaría influenciarlos, manipularlos. Necesitaba que maduraran lo suficiente para tomar sus propias decisiones». Me acerqué a él, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. ¿Por qué ahora? Podrías haberlo revelado cuando empezó el proceso de divorcio. Porque ahora los dos están listos, dijo con una sonrisa débil. Tú has encontrado tu camino, Luciana. Y Gustavo, miró a mi hermano. Gustavo finalmente está viendo la verdad sobre tu madre. Esa noche, celebramos en el apartamento de Javier. Era una celebración extraña, nacida no de la alegría, sino del alivio. Mi padre parecía 10 años más joven, como si se hubiera quitado un peso de encima. Gustavo, aunque todavía procesando todo lo ocurrido, había comenzado a mostrar un lado más reflexivo, más auténtico. Siempre supe que algo no estaba bien, me confesó mientras compartíamos una copa de vino en la pequeña terraza. Pero era más fácil seguir el juego, ser el hijo perfecto. Lo sé, respondí, sin resentimiento. Cada uno sobrevivió como pudo. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de mi madre. Oscilaban entre amenazas y súplicas, acusaciones y promesas de cambio. Decidí bloquear su número, al menos temporalmente. Necesitaba espacio para procesar todo lo ocurrido. Sin embargo, la paz duró poco. 3 días después, mientras Javier y yo cenábamos en un restaurante cercano a su taller, recibimos una llamada urgente de Gustavo. «Mamá ha intentado incendiar la casa», dijo con voz temblorosa. Los vecinos vieron el humo y llamaron a los bomberos. Está detenida nuevamente. Dejamos la cena a medias y corrimos hacia la casa familiar. El espectáculo era desolador. La entrada y el salón principal estaban completamente quemados. Los bomberos seguían trabajando para asegurar que no quedaran focos activos. «¿Qué pasó exactamente?», pregunté a Gustavo, que observaba la escena con la mirada perdida. Según los vecinos, mamá llegó hace unas horas, claramente alterada. Comenzó a sacar cosas a la calle, fotografías, ropa de papá, documentos. Luego la vieron entrar con varias latas de gasolina. «Dios mío», murmuré. ¿Y nadie intentó detenerla? La señora Gómez, de la casa de enfrente, lo intentó, pero mamá la amenazó con un cuchillo. Una oficial de policía se acercó para informarnos que nuestra madre había sido trasladada primero a un hospital para una evaluación psiquiátrica y luego a la comisaría. Los cargos eran graves: intento de incendio premeditado, amenazas con arma blanca, resistencia a la autoridad. «Esta vez no podrá eludir las consecuencias tan fácilmente», comentó la oficial. «El juez ha ordenado una evaluación psiquiátrica completa antes de decidir si es imputable». Mi padre llegó poco después. Su expresión al ver la casa en ruinas era indescifrable. Se quedó inmóvil frente a la entrada chamuscada, contemplando el desastre con una calma que resultaba casi inquietante. «Papá», me acerqué cautelosamente. «Lo siento mucho», él negó con la cabeza. «No lo sientas. Esto solo confirma lo que ya sabíamos. Tu madre necesita ayuda profesional urgente. Pero la casa,
todos tus recuerdos. Son solo cosas, Luciana. Las cosas se pueden reemplazar. Me miró con intensidad. Lo importante es que ninguno de ustedes estaba dentro. Lo importante es que estamos descubriendo la verdad, por dolorosa que sea. Un oficial se acercó para informarnos que necesitaban nuestra presencia en la comisaría para tomar declaración. Mi padre asintió, pero antes de irnos, se detuvo para hablar con los bomberos. Les agradeció su rápida intervención y luego nos dijo algo sorprendente. Había vaciado la casa hace días, todo lo de valor, lo personal, lo importante. Lo saqué cuando tu madre cambió las cerraduras. Sabía que algo así podía pasar. ¿Cómo podías saberlo?, preguntó Gustavo, incrédulo. Porque conozco a tu madre mejor que nadie, respondió con tristeza. Y porque ya lo había intentado antes, hace muchos años, cuando Luciana tenía apenas 2 años. Era una revelación más en una semana llena de sorpresas. ¿Mi madre había intentado incendiar la casa antes? ¿Cuántos secretos más guardaba mi familia? En la comisaría, nos enfrentamos a ella nuevamente. Estaba esposada, con la ropa y el cabello chamuscados, pero su expresión seguía siendo desafiante. Cuando me vio entrar con Javier, sus ojos se encendieron con un odio visceral. ¡Tú!, gritó, intentando levantarse pero siendo detenida por los oficiales. Todo esto es tu culpa. Si no existieras, todo sería perfecto. Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico. Por mucho que supiera sobre su condición, por mucho que entendiera que estaba enferma, escuchar a mi propia madre desear mi inexistencia era devastador. Javier me sostuvo firmemente cuando mis piernas flaquearon. «No dejes que te afecte», murmuró en mi oído. «No es tu madre quien habla, es su enfermedad». El psiquiatra de guardia nos informó que mi madre estaba en pleno episodio psicótico. Había dejado de tomar su medicación días atrás, lo que explicaba su comportamiento extremo. «Recomendaré su internación involuntaria», nos dijo. «Necesita tratamiento intensivo en un entorno controlado». Mi padre asintió, resignado pero aliviado. «Es lo mejor para ella. Debí insistir en esto hace años». Mientras salíamos de la comisaría, exhaustos física y emocionalmente, Gustavo me detuvo. «Luciana, hay algo que debo decirte. Algo que descubrí entre las cosas de mamá cuando estaba recogiendo documentos de la empresa». La expresión de Gustavo me alarmó. Parecía luchar internamente, como si debatiera si debía compartir lo que había descubierto. «¿Qué encontraste?», pregunté, preparándome para una nueva revelación. Gustavo sacó de su maletín una carpeta chamuscada. Esto sobrevivió al incendio. Estaba en la caja fuerte del despacho. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Contenía documentos médicos antiguos de cuando yo era bebé. Los revisé rápidamente, sin entender su importancia hasta que llegué a un informe específico. Era un estudio genético que indicaba que yo tenía un 25% de probabilidades de desarrollar el mismo trastorno que mi madre. «Por eso siempre te trató diferente», dijo Gustavo suavemente. «Tenía miedo de que fueras como ella, y al mismo tiempo, te resentía por la posibilidad de que no lo fueras, de que pudieras tener la vida normal que ella no pudo tener». Me quedé sin palabras, procesando esta nueva información. De repente, muchas cosas cobraban sentido. La vigilancia constante de mi madre, su obsesión por controlar cada aspecto de mi vida, su ira cuando mostraba cualquier signo de independencia. «Hay más», continuó Gustavo, visiblemente incómodo. «Encontré su diario personal. Ha estado escribiéndolo durante años». Me entregó un cuaderno de cuero negro, parcialmente quemado en los bordes. Lo abrí con aprensión. Las primeras páginas contenían entradas normales, relatando eventos cotidianos, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba, volviéndose más oscuro, más paranoico. «Me observa constantemente», decía una entrada fechada cuando yo tenía unos 15 años. «Sé que está esperando que cometa un error, como su abuela. Todos creen que no me doy cuenta, pero lo sé. La veo estudiándome, buscando señales de debilidad. No se lo permitiré. No dejaré que me encierre como encerraron a mamá». Levanté la vista, confundida. «¿Su madre? ¿Nuestra abuela estuvo internada?», Gustavo asintió. «Según lo que pude averiguar, la madre de mamá sufría el mismo trastorno. Pasó sus últimos años en una institución mental. Es por eso que mamá creó toda esa historia de que sus padres habían muerto. La verdad era demasiado dolorosa para ella». Mi cabeza daba vueltas con esta nueva información. La enfermedad de mi madre era hereditaria. Había visto a su propia madre sucumbir a ella y temía que yo siguiera el mismo camino. «¿Por qué me muestras esto ahora?», pregunté, sintiendo una mezcla de gratitud y temor. «Porque mereces saber la verdad completa», respondió Gustavo.
y porque creo que esto puede ayudarnos a entender por qué mamá es como es. No para excusar su comportamiento, sino para comprender que su odio hacia ti nunca fue realmente sobre ti. Miré a mi padre, que se había mantenido en silencio durante este intercambio. ¿Tú sabías sobre la abuela? Él asintió lentamente. Tu madre me lo contó cuando empezamos a salir. Me pidió que nunca lo mencionara, que la ayudara a mantener esa parte de su vida en secreto. En ese momento, parecía un pedido razonable. No entendía las implicaciones. Nos quedamos los tres en silencio, asimilando la magnitud de los secretos familiares que habían salido a la luz en tan poco tiempo. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Gustavo. Ahora, respondió mi padre, dejamos que los médicos hagan su trabajo. Tu madre necesita ayuda profesional, un tratamiento adecuado, y nosotros necesitamos aprender a vivir sin el peso de estos secretos. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales y evaluaciones médicas. Mi madre fue internada en una clínica psiquiátrica de prestigio, donde recibiría el tratamiento que había estado evitando durante décadas. El diagnóstico oficial confirmó el trastorno de personalidad narcisista, pero también reveló un trastorno bipolar no tratado que había estado exacerbando su condición. Aunque el proceso legal continuaba, enfrentaba cargos graves por el incendio. Los médicos coincidían en que no era plenamente imputable, debido a su estado mental en el momento del incidente. Una semana después, visité a mi madre en la clínica. No estaba segura de por qué sentía la necesidad de verla. Quizás buscaba un cierre, una forma de hacer las paces con todo lo ocurrido. Javier me acompañó hasta la puerta, pero entendió que esto era algo que debía hacer sola. La encontré sentada junto a una ventana, mirando el jardín. Parecía más pequeña, más frágil, sin su habitual maquillaje perfecto y su ropa elegante. Cuando me vio, no mostró la hostilidad que esperaba, solo una especie de resignación cansada. «Has venido a regodearte», dijo en voz baja. «No, mamá, he venido a ver cómo estás». Se produjo un silencio incómodo. No sabía qué más decir. ¿Cómo iniciar una conversación significativa después de tantos años de malentendidos y dolor? «Los médicos dicen que estás progresando», mencioné finalmente. Ella esbozó una sonrisa amarga. «¿Progresando? Estoy encerrada, medicada hasta las cejas, y he perdido todo lo que me importaba. ¿Llamas a eso progreso? No has perdido todo», respondí con suavidad. «Papá, Gustavo y yo seguimos aquí, y por primera vez tienes la oportunidad de recibir la ayuda que realmente necesitas». «¿Para qué? ¿Para convertirme en alguien como tú? Alguien que se conforma con menos de lo que merece, que se enamora de un don nadie y tira su vida a la basura?» Sus palabras ya no tenían el poder de herirme como antes. Ahora podía ver claramente el miedo detrás de ellas, la inseguridad profunda que siempre había impulsado su crueldad. «Javier no es un don nadie, mamá. Es el hombre que amo, que me apoya incondicionalmente. Y no me estoy conformando con menos. Estoy eligiendo lo que me hace feliz, no lo que impresiona a los demás». Mi madre me estudió con una expresión que no supe interpretar. Por un momento, creí ver un destello de algo parecido al respeto en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por su habitual frialdad. «Sabía que terminarías así», dijo con resignación. «Eres igual a mi madre. Ella también tenía esa determinación, esa terquedad». Me sorprendió que mencionara a su madre voluntariamente. «¿Mi abuela? ¿La que estuvo internada?» «Tu abuela Elena era una mujer brillante», respondió, y detecté una nota de orgullo en su voz. Pintaba, tocaba el piano. Podría haber sido alguien importante si su enfermedad no la hubiera consumido. Hizo una pausa. «Tú te pareces a ella, no solo físicamente». «¿Y eso te asustaba?», pregunté con suavidad. «¿Temías que yo siguiera sus pasos?». Mi madre me miró directamente por primera vez. «Temía amarte demasiado y luego perderte, como perdí a mi madre. Era más fácil mantener la distancia». Esa admisión, tan sencilla y tan devastadora, me dejó sin palabras. Era lo más cercano a una explicación, a una disculpa que jamás obtendría de ella. No justificaba años de maltrato emocional, pero por primera vez podía vislumbrar a la mujer herida detrás de la fachada de perfección. «No soy tu madre, mamá», dije finalmente. «Y tú no tienes que repetir la historia. Todavía puedes elegir un camino diferente». Ella no respondió, volviendo su mirada nuevamente hacia la ventana. Comprendí que nuestra conversación había terminado. Me levanté para irme, pero antes de llegar a la puerta, escuché su voz. «Ese anillo que Javier te dio es vulgar. Si vas a casarte, al menos deberías tener algo digno de una Mendoza». Me giré, sorprendida, no por sus palabras críticas, tan características de ella, sino porque implicaban una aceptación tácita de mi relación con Javier. «El anillo es perfecto, mamá.
porque viene de él. Salí de la clínica con sentimientos encontrados. No había sido la reconciliación que ingenuamente podría haber esperado, pero tampoco había sido el enfrentamiento hostil que temía. Era algo intermedio, un reconocimiento mutuo de que las cosas nunca serían perfectas entre nosotras, pero quizás podrían ser menos destructivas. Javier me esperaba en el coche, preocupado por cómo habría ido el encuentro. Le conté la conversación mientras conducíamos de regreso. «Es un comienzo», comentó con su habitual optimismo. «No es una disculpa, pero es un reconocimiento. Para alguien como tu madre, eso ya es mucho». Tenía razón, por supuesto. Mi madre nunca sería la figura maternal cariñosa que había anhelado de niña. Su enfermedad y los patrones de comportamiento arraigados durante décadas limitarían siempre nuestra relación. Pero ahora, al menos, podía dejar de buscar su aprobación, de intentar ser algo que nunca sería suficiente para ella. 2 semanas después, Javier y yo anunciamos nuestro compromiso. Organizamos una pequeña celebración en el apartamento que ahora compartíamos. Mi padre vino con una botella de champán carísima. Gustavo trajo a su nueva novia, una mujer sencilla y amable que trabajaba como enfermera pediátrica. Nada que ver con las mujeres sofisticadas y calculadoras que mi madre siempre le había empujado a conocer. Mis abuelos y mi tío Carlos vinieron desde Córdoba para la ocasión. Mientras observaba a mi familia, la verdadera, la que me aceptaba tal como era, comprendí que mi madre me había dado un regalo inesperado con su rechazo. Me había obligado a encontrar mi propio camino, a valorar las relaciones auténticas por encima de las apariencias, a aprender que el amor no debería ser condicional. Han pasado 3 años desde aquella noche en que la policía vino a buscarme. Mi madre sigue en tratamiento, aunque ya no en régimen de internamiento. Vive en un pequeño departamento cerca de la clínica, donde recibe terapia regularmente. Nuestra relación ha encontrado un equilibrio frágil. Nos vemos ocasionalmente. Mantenemos conversaciones superficiales pero cordiales. Nunca será la madre que deseaba, pero he aprendido a aceptarla como es. Mi padre ha renacido. Después del divorcio, empezó a viajar, a retomar aficiones abandonadas hace décadas. Incluso comenzó a salir con una profesora universitaria que comparte su pasión por la literatura. Verlo tan libre, tan genuinamente feliz, me hace darme cuenta de cuánto tiempo vivió a la sombra del trastorno de mi madre. Gustavo, sorprendentemente, ha sido quien más ha cambiado. Se casó con Marta, la enfermera, y dejó el bufete prestigioso donde trabajaba para unirse a una organización que proporciona asistencia legal a personas sin recursos. Dice que finalmente entiende lo que es ser auténtico, vivir según sus propios valores. Javier y yo esperamos nuestro primer hijo. Un niño, según las ecografías. Cuando supimos que estaba embarazada, me aterroricé ante la posibilidad de heredar los problemas de mi madre, de transmitirlos a mi hijo. Pero un consejero genético nos aseguró que, aunque existe una predisposición hereditaria, el entorno y el manejo adecuado son determinantes. No repetiré los errores del pasado. Mi hijo crecerá sabiendo que es amado incondicionalmente. A veces, cuando visito a mis abuelos en Córdoba, mi abuela me muestra fotografías de mi madre de joven, sonriente, despreocupada, con toda la vida por delante. Me pregunto en qué momento exacto perdió esa sonrisa, cuándo el miedo y la inseguridad comenzaron a consumirla. Y me prometo estar atenta a las señales en mí misma, buscar ayuda si alguna vez la necesito. El camino no ha sido fácil, pero he encontrado una paz que nunca creí posible. Aquellas palabras crueles durante aquel almuerzo del domingo resultaron ser, irónicamente, un punto de inflexión hacia una vida más auténtica y plena. A veces, las heridas más dolorosas son las que finalmente nos liberan. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.